domingo pasado estuvimos en un párrafo del Evangelio de Juan que lo miramos de una forma panorámica y esta mañana me gustaría ceñirnos estrictamente a lo que el evangelista Juan nos dejó escrito en el capítulo 14. Y quisiera invitarte a repasar la lectura. Quizás nos hace falta entrar en el contexto estricto del momento, y aquí está el Señor Jesús el jueves de la semana final de sus días. Es la noche, la tardecita, la nochecita del jueves, cuando el Señor Jesús mandó preparar en el aposento alto un lugar para encontrarse con sus discípulos. Y el Señor está hablando con ellos sus últimas palabras. ¿Qué importancia le damos nosotros a las últimas palabras de quien se va a descansar con el Señor? O cuando un familiar en casa pasa a la eternidad y dice algunas últimas palabras, la familia tiende a recordarlas y la familia tiende a reiterarlas. No es extraño visitar o acompañar a una familia que tenga como conversación sagrada para cuidar y para proteger lo que pasó en el último momento o cómo fue el último tramo de la vida del ser querido. Bueno, tengo ahora en la memoria lo que me pasó la última vez que fui a acompañar a una familia y resulta que su hijo mayor se encontró en el lecho de su papá, que ya tenía plena conciencia de que el Señor lo llevaba, y este muchacho le dijo a su papá: papá, cuando veas que el Señor te lleva, quiero pedirte que levantes la mano. Y el hijo oró con su papá, y el papá estaba despidiéndose de toda la familia, se hicieron todas las despedidas de práctica, y en un momento la mano se levanta y pasó a la eternidad. Y entonces el muchacho estaba diciendo: ¿qué habrá bebido mi papá? Para que en ese momento él se dio cuenta que el Señor lo llevaba. Bueno, hay historias en cada familia de estas cosas. Cada uno tiene... Bueno, ahora está el Señor Jesús aquí. En sus últimas conversaciones, Juan es el único evangelista que refiere lo que el Señor Jesús dijo en el aposento alto con el detalle que lo hace. Y le dedica pormenores. Están los discípulos escuchando por primera vez ya de una forma muy concreta al Señor Jesús diciéndoles que el Señor se va y que va a caer en manos de los principales sacerdotes y ya el Señor Jesús habla de una forma muy abierta sobre que Él va a ser muerto, que el Señor ya les dice claramente que su muerte no va a ser una muerte suave, sino que va a ser una muerte violenta, injusta. Ya el Señor Jesús abre todo el panorama que viene. Estamos a jueves a la tarde, viernes a la mañana el Señor Jesús ya está crucificado y el domingo es la resurrección. De modo que estamos en el último momento, el Señor y sus discípulos. A la entrada, en el capítulo 13, Juan nos cuenta que el Señor Jesús produjo un momento de compañerismo muy hermoso, un compañerismo de caravana muy lindo con sus discípulos. Cuando entraron al lugar y nadie le lavaba los pies el uno al otro, que había un lebrillo, había agua, había una palangana y todos pasaron haciendo cero, esto no es para mí, esto no es para mí, yo estoy para otra cosa, yo estoy para otra cosa. Y el Señor Jesús fue el que dijo: no, esto es para mí. Y se puso la toalla a la cintura y comenzó a lavarle los pies de los discípulos, golpeando su orgullo, mostrándoles una humildad extraordinaria. El Señor Jesús se hizo a ellos
y también provocó entre ellos un vínculo de comunión al decirles, si yo siendo el maestro les he lavado los pies, ahora ustedes hagan lo mismo entre ustedes, ámense. Pero ámense de una forma comprometida, ámense metiendo las manos en lo que no está bien, ámense involucrándose, ámense desnudándose, ámense mostrándose vulnerables. Muestren lo que cuesta mostrar. ¿Que cuesta mostrar los pies? Y pruebe. ¿Por qué no se saca las medias ahora? Pruebe si no cuesta mostrar los pies. A los varones nos agarran unas dudas terribles de cómo estarán nuestras medias. Terribles, devastadoras dudas que nos toman de asalto al minuto, que se nos insinúa la posibilidad de sacarnos los zapatos. Porque somos capaces de haber buscado en el cajón la peor. En el episodio, mientras iba a la cena, ya el Señor Jesús había desnudado al traidor y entre ellos habían vivido el impacto, terrible impacto de enterarse de que uno de ellos se atrevería a vender al Señor Jesús, a traicionarlo. El momento cuando el Señor Jesús dijo, yo, el que come conmigo, ese fue un momento tremendo, porque ninguno de los demás se lo esperaba. No es que los demás dijeron, sí, es él. No, no, no. La pregunta fue, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Nadie lo tenía marcado a Judas, sino que Judas era uno más del grupo. De modo que ahí ocurrió eso también. Y al ratito nomás, cuando el Señor Jesús habla explícitamente de su muerte, Pedro pone de lo suyo diciendo, Señor, yo no voy a permitir que estas cosas pasen. Yo voy a intervenir, voy a estar ahí, si hace falta dar la vida, yo voy a estar defendiéndote porque evidentemente vos necesitas de mi defensa, de modo que contá conmigo. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. De modo que no hay solamente una traición, sino también está la debilidad de uno que está apuntado como alguien que no va a poder sostener su testimonio frente al Señor Jesús. Y es en este clima que el Señor Jesús arranca el capítulo 14 de Juan, con discípulos que están diciendo, el Señor se va, yo dejé todo por seguirle. Yo creí que era el Mesías que venía a restaurar el reino y resulta que ahora nos dice que se va y que se va mal, se va mal. O sea, que no es que se va mal. Ya el hecho que se va es un hecho que no estaba en nuestros planes. El Señor se va, uno de nosotros lo traiciona y el otro no tiene cómo sostener su fe. O sea, que estamos en un momento, el grupo estaba en un momento muy, muy complicado. Y la complicación del grupo la desnuda el Señor Jesús con la sabiduría que el Señor trae y para el bien de nuestra parte y para nuestro provecho, el Señor pone blanco sobre negro lo que estaba pasando en el aposento alto. Y no es que el Señor lo esconde, lo disimula o lo atribuye a situaciones y bueno, ya se les va a pasar. No, 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 no. Vamos al versículo 1 del capítulo 14. ¿Qué? ¿Cómo arranca? No se turbe vuestro corazón. Yo me quedé con esta palabrita del domingo pasado. El domingo pasado recorrimos casi todo este capítulo. Pero este asunto de que no se turbe vuestro corazón, repiqueteó durante la semana, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no se turbe? Había razones objetivas de parte de los discípulos para estar efectivamente así turbado. No se turbe vuestro corazón. Que nuestros sentimientos se contraponen a nuestras ideas,
que nuestro corazón palpita a un ritmo distinto a lo que palpita nuestra mente, que nuestra mente se dirige en una dirección distinta en la que está nuestra fe. Lo que trae consigo es que hay un momento de perplejidad, es un momento, bueno, el Señor lo llamó de turbación, de turbación. Y nos hace falta leer la palabra y ver qué hizo el Señor frente a la turbación evidente de los discípulos. Los sobreprotegió, diciéndole, muchachos, no se pongan así, ya va a pasar. No. ¿Qué hizo? Los ubicó en la silla de la víctima, diciéndoles, pobres muchachos, yo me voy, Judas me traiciona, Pedro me va a negar, y ellos, mirá qué buenos que son, pobrecitos. ¿Hizo eso? No, no. Jesús dijo, paren de turbarse. Y a mí me gustaría invitarte a que te brote una sonrisa y digas, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo nos trata el Señor? ¿Cómo trata el Señor a sus discípulos? Paren de turbarse. No somos víctimas, no despertamos lástima delante del Señor, porque el Señor Jesús nos ama con un amor inconmensurable. Lo reflejó el evangelista Juan a la entrada del aposento cuando se dio el momento de la lavada de los pies. El evangelista nos dice que Jesús, que había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y el Señor lo que provocó entre ellos fue un clima de intenso amor verdadero. Es un amor descarnado, es un amor caliente, es un amor de compromiso. De compromiso no, que se compromete. Es un amor que se apega, que se involucra. Cuando pasó que el Señor empezó a desgranar su futuro, a los discípulos los estaba verdaderamente afectando. Y cuando el Señor Jesús desnudó a Judas y le pidió por favor que apure y que se vaya a hacer lo que tenía que hacer, y Judas sale por la puerta y Satanás entró en el corazón de Judas, al resto de los muchachos les verdaderamente afectó. Y cuando el Señor Jesús desnudó la debilidad de Pedro, los demás efectivamente acusaron que estaban en un momento juntos. Jesús habla en plural, no se turbe, plural, vuestro corazón. Dice el Señor Jesús, paren de turbarse. Paren, concediéndole a cada uno el control de la situación, poniéndolo en la responsabilidad moral de lo que estaba aconteciendo y de lo que cada uno estaba permitiendo que ocurriera. Estaban efectivamente en un momento de dificultad y cualquier lector del Evangelio se da cuenta que merodeaba angustia, merodeaba amenaza, merodeaba un fin. Había algo que no iba a ser ya nunca más igual porque el Señor Jesús se iba. Y la salida del Señor Jesús provocaba reacciones y las reacciones provocaban efectos en cada uno. Bueno, esto y las circunstancias de la vida tienen un paralelo extraordinario. Este momento y las circunstancias de la vida que enfrentamos tienen un paralelo incomparable, extraordinario. Jesús le dice a sus discípulos, paren de turbarse. Y les da un después. Paren de turbarse y les dice, ¿creen en Dios? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. O sea que el Señor no apeló
a ninguna otra, o sea, cuando en el medio de la situación a lo que el Señor Jesús echa mano es a su fe. La palabra creer es la palabra que más repite el Evangelio de Juan. Es inocultable que Juan tuvo como propósito escribir como para que nuestra fe quede consolidada en los datos objetivos que él estaba aportando acerca de la vida del Señor Jesús. Y el Señor, es Juan el que dice, yo les escribo estas cosas para que ustedes también crean. Y el Evangelio de Juan está muy interesado en que nuestra fe encuentre solvencia en la persona del Señor Jesús, en lo que el Señor Jesús era y en lo que el Señor Jesús hizo a nuestro favor. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Bueno, a todo estudiante de la Biblia que está aquí esta mañana, quiero dejarle como apostilla para el margen un asunto que usted puede continuar durante la semana en su devocional. Y es que este versículo de Juan es una de las declaraciones más evidentes, más lúcidas que el Señor Jesús hace acerca de la Trinidad, de su condición de Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aquí hay una única esencia y tres personas. Y aquí el Señor Jesús está hablando del Padre y del Hijo. Creéis en Dios, creed también en mí. Aquí hay un esclarecimiento indudable de que Dios es trino, uno en esencia, tres personas. En el correr del relato, el Señor Jesús va a completar este escenario de la Trinidad, hablando acerca de la próxima venida del Espíritu Santo. Lo hace 10 versículos más adelante, cuando les promete la venida del Espíritu Santo. Pero no es mi tema. Más adelante, si usted viene conmigo, nos vamos a encontrar con otra vez que el Señor Jesús habla de la turbación. Y venga conmigo en el texto. Versículo 27. Es evidente que el clima de la sala estaba muy acongojado como para que el Señor Jesús vuelva sobre el asunto un rato más tarde. Y está completando su testamento, su último diálogo con sus discípulos, y les está dejando un legado. Y el legado tiene preciosas promesas, como por ejemplo, todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, yo les voy a dar. Son promesas extraordinarias que el Señor Jesús da. Y hay otra más, una promesa muy grande que el Señor Jesús hace, que todavía hoy nos queda grande para entender, que dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Cosas mayores que yo van a hacer. Y querida hermana, cualquier lector sano de la palabra que lee que el Señor Jesús dice que vamos a hacer cosas mayores que Él, se va a tropezar con un problema muy serio, porque la pregunta de cualquier caminante al cielo es decir, ¿hay algo mayor que resucitar un muerto? ¿Hay algo mayor que liberar un endemoniado, o 2, o 10, o hay algo mayor para hacer que sanar a un leproso? Hay algo mayor, cosas mayores que yo harán, dice el Señor Jesús. La pregunta que cualquier lector sano de la Escritura tiene para hacer es, ¿hay algo mayor para hacer que dar la vida redentoramente para el perdón de los pecados y resucitar de entre los muertos? Esto que el Señor Jesús dice que haremos cosas mayores, ¿es realmente posible? Bueno, si uno mira la historia y lo que ha corrido ya en 20 siglos, podemos decir que los discípulos que fueron los primeros destinatarios de estas palabras, pero también nosotros por extensión que el Señor Jesús mismo nos dio, cuando en el capítulo 17 de Juan el Señor ora, y no ora solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, hay una extensión de lo que el Señor Jesús promete aquí. Bueno, el Señor Jesús estaba en la tierra de Palestina, en un pequeño territorio, cosas mayores que yo, hicieron los apóstoles llevando la palabra al mundo conocido de su día.
y sin ninguna duda que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, cuando leían lo que Juan escribe, pueden decir para sí, si nosotros hicimos una extensión mayor, le dimos una extensión mayor al conocimiento del reino. Y si hoy repasamos la iglesia misionera, podemos indudablemente encontrar decir algo mayor que el Señor Jesús ha hecho el pueblo de Dios en el correr de la historia, porque el Señor Jesús le predicó a una cierta cantidad de personas en una situación geográfica muy pequeña. El Señor Jesús no tomó un avión, y si lo hubiera tomado, hubiera tardado quizás media hora de una punta a la otra, una hora de una punta a la otra del territorio que se movió. Cosas mayores que el Señor Jesús está haciendo hoy la iglesia de Jesucristo, extendiendo el reino de los cielos como cosa que ojo no vio ni oído yo. De 12 apóstoles, hoy el nombre del Señor Jesús está siendo testificado entre nosotros. Y en la sola mención de que nosotros hayamos tenido la oportunidad de conocer y escuchar de la palabra del Señor y del testimonio de Jesucristo, es bien algo mayor que el Señor Jesús tenía en su corazón el día que le dijo a los discípulos: algo mayor que yo van a ir a la Argentina a predicar y ahí se va a conocer a uno que se llama Carlitos. Es algo mayor que yo van a hacer, que yo no lo voy a poder hacer 2000 años más tarde. Bueno, pero ahora vamos al versículo 27. Es que esta palabra tiene tanto que uno se entretiene en los pormenores. ¿Qué dice? La paz os dejo. ¿Qué más? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo remata? No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más? Ni tenga miedo. Es el Señor Jesús que se va. Sabe que se va. Y sabe que no va a estar más diariamente para decirles vamos, vamos, vamos. No va a estar más para reprenderles, ni va a estar más para lavarle los pies. Sabe el Señor Jesús que se va y el vínculo con ellos cambiará definitivamente. Les promete del Espíritu Santo, como porque ya no va a estar con vosotros, sino que va a estar en vosotros. Les promete el Espíritu Santo. Y una vez que le hace la promesa, les dice: tengo algo más, un legado más. Tengo una herencia más. Y aquí el Señor Jesús abre un asunto que te lo dejo para tu devoción en la semana, porque yo no tengo tiempo como. La paz les dejo. Para los que tenían oídos acostumbrados al hablar judío del Antiguo Testamento, Jesús les dice: el shalom les dejo. Les dejo no paz de que no te pelees con tu esposa. No es paz que el papá se lleve bien con su hijo. No es paz en cuanto a que tengas trabajo. No es paz que no te pelees con tu vecino. No se refiere a eso. La cita del Antiguo Testamento en materia de Shalom, que es una cita que todavía hoy se mantiene y muy conocida, es prosperidad, salud, bienestar, todo lo bueno que un padre puede desear, todo lo bueno que un amigo puede desear, todo lo bueno que alguien puede desearle a otra persona se sintetiza en esta palabra Shalom. Shalom, que sea paz en la guerra, paz en medio del conflicto, paz que trasciende la dificultad, es paz que cruza, que es paz que pasa por encima. Shalom no es paz del cementerio, es paz que vive. De modo que para los discípulos en un primer impacto pudieron haber entendido que el Señor Jesús se refirió a la paz que el Antiguo Testamento había reiterado tantas veces. Ahora el Señor Jesús la traía y les decía: yo les traigo aquella paz. Deseo que les vaya bien, que sean bendecidos, que sean sanos, prosperados, que les vaya bien en la vida. Pero Jesús estaba hablando de algo mayor, de algo mayor.
Es una paz sobrenatural. Es una paz, yo les traigo paz. No es como el mundo la da. No es la paz que el mundo da. Y es inocultable que cuando el Señor Jesús dice, no es la paz que el mundo da, tiene también en su mente, no es el shalom aquel que ustedes ya escucharon. Estoy hablándoles de la paz, la paz. Hizo falta que cruce un poquito más la revelación de la palabra para que el conocimiento del deseo de Dios sea más evidente a nuestros ojos. Y cuando el apóstol Pablo habla de este asunto, llega a los romanos y él dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué tenemos? A ver, dígamelo más fuerte, por favor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una paz que no tiene solamente la mejor intención a nivel de lo mejor que podemos desearnos entre nosotros, sino que acá el Señor está mostrándonos que hay una paz sobrenatural que tiene que ver con mi relación con Dios, que al decir ya más adelante de la revelación de la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Que sea enaltecido el nombre de Jesús. Y quiero decirte, querido mío, que yo dependo del Espíritu Santo esta mañana para que el Señor te ilumine tu corazón y te ayude a descubrir lo que Jesús dijo esa mañana. La paz. No dijo una paz, cierta paz. Dijo lo absoluto de la paz. Les doy la paz. La paz les dejo. Mi paz. Y cuando Jesús hablaba de su paz, estaba diciendo, yo y el Padre una cosa somos. Yo vivo en intensa, inconmensurable, inquebrantable paz. Por nada estéis afanosos. Que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. ¿Y qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ahora, en este momento, nos hace falta concluir esta meditación yendo juntos al Monte Calvario. Ahí, en el Monte Calvario, había una cruz. En la cruz del medio estaba muriendo este Señor Jesús. Al otro día estaba siendo crucificado el Hijo del Dios viviente. Aquel que dejó como legado la paz está dando su vida. Está haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y me gusta invitarte a que vengas conmigo a recorrer la obra consumada por el Señor Jesús para que tu fe se fortalezca y de paso revises dónde está fundamentada tu fe. ¿Con qué herramientas estás enfrentando la lucha de la vida? ¿Desde dónde estás haciendo frente al avatar del día a diario? Hizo falta que un inocente viniera a morir una muerte que no era para él. Y Dios, no habiendo encontrado a quién mandar, no escatimó ni a su propio Hijo antes que lo entregó por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a la segunda persona de la Trinidad para que viniera a nacer de la Virgen María, santo, sin pecado. Te convido a repasar si efectivamente crees que Jesús es Dios.
Porque si vos no llegás a confesar que Jesucristo es Dios, tu fe no vale. Porque hace falta creer que Jesucristo es Dios, santo, sin pecado, que vivió 30 años agradando al Padre en todo, habiendo sido tentado de acuerdo a nuestra semejanza durante 33 años, sin pecar. Jesús se entregó a sí mismo para morir una muerte que en realidad no podía morir, porque no tenía pecado como para morir. Tengo poder para poner mi vida. Yo muero porque quiero morir. Yo me doy a mí mismo. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Esas son las palabras del Señor. Y cuando el Señor Jesús estaba derramando su sangre, la sangre de Jesucristo sació la demanda de la justicia santa de Dios que nos era contraria. Las cargas, los reproches que la justicia de Dios tenía en nuestra contra fueron satisfechos por la sangre del Señor Jesús. Él dio su vida, una vida única. Se trata de una vida irrepetible, pero también se trata de una muerte irrepetible, porque por ser el Señor Jesús un ser sin pecado, el Hijo del Dios viviente, Jesús, Dios, murió una muerte con significados infinitos para perdonar infinitas cantidades de pecados que toda la humanidad ha producido y continúa produciendo. Querido mío, la sangre de Jesucristo limpia hoy nuestro pecado. Hoy sale al encuentro de tu pecado y del mío. Hoy la sangre de Jesucristo tiene poder para devolvernos un corazón limpio, un corazón puro. Hoy, aquí, Cristo tiene poder para lavarnos y transformar nuestro corazón en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque era inocente, porque era sin pecado, Cristo entró en el ambiente de la muerte, pero la muerte no tenía ninguna autoridad sobre él. La muerte no pudo retenerle, nunca podría retenerle, porque el Señor Jesús era sin pecado. Jesús estuvo en la muerte como el Señor de la vida. Él estaba como un ajeno en el ambiente de la muerte, cumpliendo propósitos eternos de Dios. Y cuando llegó la hora establecida por el cielo, el Señor Jesús se levantó triunfante de los muertos para nunca más volver a morir. Jesús se levantó triunfante de la muerte y hoy vive a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por vos y por mí, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, cuando nadie te ve. La paz les dejo. Es una paz que este mundo no conoce. Es una paz que no lo dan los médicos. Es una paz que no la trae la mamá y el papá, ni el tío ni la abuela. Es una paz de Dios, una paz de Dios. Podemos darnos un abrazo grande y decirnos uno al otro, estate en paz. Shalom. Podemos decirnos el mejor de las expresiones de amor. Decir te amo y te deseo bien y bien y bien y bien y bien y bien y bien. Y podemos un papá desangrarnos deseándole bien a nuestros hijos. Y de hecho no hay papá aquí que no haya hecho eso más de una vez. Y se haya ido hacia el baño o hacia el dormitorio diciendo, pero esto no alcanza, no alcanza. No alcanza porque Carlitos ahora sale, sube al auto, Carlitos tiene la computadora. No alcanza la paz que yo le doy, no alcanza mi mejor entender, mi mejor saber, no alcanza. La paz les dejo, mi paz les doy. Que sea enaltecido Jesucristo y que puedas esta mañana aferrarte a la verdad, atesorar a Cristo, atesorarlo como lo mayor, el mejor tesoro,
Vende todo lo demás con tal de quedarte con Él y conocerlo al Señor y el poder de su resurrección. Vende todo con tal de quedarte con Cristo. Él es nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Viene a buscarnos pronto. Él ha de venir a buscarnos. Nos conoce por nombre. Ha anotado nuestro nombre en el libro de la vida. Nadie nos apartará de su mano. Que sea engrandecido su nombre esta mañana. Y quien esté pasando valles de sombras, de muerte, recuerde bien la experiencia del salmista. Aunque pase valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es tu vara, es tu cayado la que me infunden aliento. Que sea enaltecido el nombre del Señor. Y que Dios prospere su palabra en cada uno de los que con humildad están dispuestos a recibirla como en buena tierra y fructifique para la gloria de su nombre en nuestro testimonio semanal, porque la gente no puede ni se imagina lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es nuestro trabajo proclamar la verdad. Es nuestra tarea explicar las Escrituras. Estamos en el mundo para hacer cosas mayores que el Señor Jesús. Y nuestro trabajo es ir a un lugar donde el Señor Jesús no pudo ir y hablar la verdad de la palabra del Señor para que el reino de los cielos venga, para que venga el reino. Amén, amén. Dios te bendiga hoy.